Bienvenidas, bienvenidos al tutorial sobre los conceptos retributivos abonados, en el cual vamos a dar solución a aquellos errores más comunes que se cometen cuando se transmite este tipo de ficheros. En la página web de la Seguridad Social, en el apartado del sistema red, dentro del apartado conceptos retributivos abonados, tiene a su disposición dos manuales. El primero de ellos es para aquellas autorizaciones que transmiten a través del medio de transmisión red internet, ya sea a través de WinSuite o a través de Sintra. Y el segundo manual es para aquellas autorizaciones que transmiten a través del medio de transmisión red directo. Bien, las retribuciones abonadas a los trabajadores vienen reflejado en el artículo 147.3 de la Ley General de la Seguridad Social. Bien, comenzamos con el primer concepto retributivo. El error más común en el concepto retributivo 0001 es que incluyen erróneamente el importe de las pagas extraordinarias como retribución no incluida en otros apartados. Si existe un concepto específico, deberán transmitirlo por ese concepto específico. Si no existe, deberán transmitirlo en este concepto retribución no incluida en otros apartados. Para aquellos trabajadores que perciben prorrateada en su salario mensual la parte proporcional de la paga extra, el importe que corresponda a esta tiene que declararse separadamente en el concepto 0004 y no acumulado en el concepto 0001. Bien, el concepto retributivo 0004, pagas extraordinarias, prorrateadas. El valor 0004 no se debe comunicar en los siguientes casos. Para aquellos trabajadores que pertenezcan a alguna categoría a la que normativamente no les sea de aplicación el convenio colectivo y que, por lo tanto, reciban un salario de 12 mensualidades al año sin ningún tipo de prorrateo por paga extraordinaria. Por lo tanto, para estos trabajadores, como becarios, consejeros administradores, altos cargos no funcionarios, socios de cooperativas, no se tendrá que informar este concepto. Bien, el concepto 0005, retribuciones diferentes a pagas extraordinarias con vencimiento superior al mes, también prorrateadas. Este concepto solo se utilizará para identificar el prorrateo del resto de retribuciones, distintas a las pagas extraordinarias, de vencimiento también superior al mensual, como pueden ser incentivos, productividades, cumplimiento de objetivos, primas sobre ventas, etcétera, etcétera. En el mes en el que se perciben efectivamente las pagas extraordinarias y las otras retribuciones de vencimiento superior al mensual, que ya hayan sido comunicados sus prorrateos en los meses precedentes, no se informará del importe de la paga o de la retribución abonada. El error más habitual es que o bien no realizan dicho prorrateo en los meses correspondientes, o bien, aunque lo hayan informado, en el mes que lo pagan, informan otra vez de nuevo la totalidad en dicho mes. La cotización la efectúan bien prorrateada en la liquidación L03, pero no la informan en el fichero CRA correctamente. Bien, el concepto retributivo 0006, vacaciones retribuidas y no disfrutadas. ¿Cuál es el error más general? Pues cuando el periodo de vacaciones retribuidas no disfrutadas se extiende al mes posterior a la baja o comprende el mes de la baja y el posterior o sucesivos, en los casos anteriores la cotización también la realizan bien en la liquidación L13, pero en el fichero CRA informan todo el importe en el mes de la baja, y eso no debe ser así. Bien, los conceptos retributivos que van del 0008 al 0012, retribuciones por atrasos. Aquí tenemos que insistir que la información del fichero CRA debe coincidir siempre con la que informan ustedes en la cotización. Bien, los conceptos retributivos que van del 0013 al 0026, que son las retribuciones en especie. El error más habitual es a la hora de utilizar los indicativos I de incluido y E de excluido, lo que hace que muchas veces se produzcan infracotizaciones. El valor I determina que el concepto retributivo se incluye en la determinación de la base de cotización de la Seguridad Social, y el valor E determina que dicho concepto se encuentra excluido de la citada base de cotización. En la tabla 84, que se encuentra en los manuales que anteriormente les he informado, para cada concepto retributivo abonado y como información complementaria, si dicho concepto tiene la consideración de incluido o excluido, de la base de cotización se informa en la misma.
En función de los criterios legales de inclusión y exclusión de los distintos conceptos retributivos, en algunos de los supuestos, dichos conceptos tienen simultáneamente la consideración de concepto incluido y excluido de la base de cotización. En este caso tendrán que incluir la cantidad que está incluida y la que esté excluida si fuera el caso. De no existir un código específico de retribución en especie, se asignará el valor, el importe de ese valor, al concepto 0013, que es la retribución en especie no incluida en otros apartados de retribución en especie. Bien, aquí voy a hacer una aclaración. Bien, concepto excluido y concepto incluido. En el supuesto de los conceptos retributivos que tienen la consideración exclusiva de incluidos, por ejemplo, el concepto retributivo 0001, la totalidad del importe que haya percibido el trabajador debe reflejarse en el fichero CRA con el valor I, con independencia de que el importe percibido supere la base máxima de cotización a la Seguridad Social. En el caso de los conceptos retributivos que tienen la consideración simultánea de incluido y excluido, por ejemplo, los conceptos retributivos 0043 a 0048, los gastos de manutención, el importe que haya percibido el trabajador y que deba integrarse en la base de cotización a la Seguridad Social debe reflejarse en los ficheros CRA con el valor I, en el campo indicativo, y el importe que haya percibido el trabajador y que no se encuentre incluido en la base de cotización a la Seguridad Social debe reflejarse en los ficheros CRA con el valor E de excluido. Cada concepto retributivo abonado es independiente del resto de conceptos retributivos, sin que tenga que realizarse ningún tipo de distribución en función de si la suma de la totalidad de las retribuciones abonadas supera la base máxima de cotización a la Seguridad Social. Bien, un error también muy común. Debemos recomendarles que revisen la configuración del programa de nóminas con la tabla 84 de conceptos retributivos abonados, ya que hay muchos errores al informar los importes con este tipo de indicativos. De esa forma evitarán problemas posteriores. Un caso práctico. Respecto a los gastos de manutención. Si tenemos a un trabajador que pernocta en España, el tope para poder ser excluido son 53,34. Todas las cantidades que excedan de dicha cantidad irán con el indicativo de concepto incluido y hasta la cantidad anteriormente mencionada con el indicativo del concepto E excluido. Bien, ahora vamos con los conceptos retributivos 0051 al 0055. Indemnizaciones por despido o cese, traslado, suspensión y fallecimiento. Los importes de las indemnizaciones, tanto la parte excluida como la incluida, deben informarse de forma prorrateada en los 12 meses anteriores a aquel en que tenga lugar la circunstancia que lo motive. La cotización también debe efectuarla prorrateada. Bien, los conceptos retributivos 0055 al 0056, las mejoras de la prestación de la IT o distintas a esta. Cuando el trabajador está en situación de IT, maternidad, paternidad o riesgo durante todo el mes, solo y exclusivamente deben informar estos conceptos. Si hubieran recibido por parte de la empresa una mejora en su retribución. Las mejoras por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural se incluyen en el concepto 56 y las de IT en el 55. Los abonos realizados a los trabajadores por el pago delegado de la prestación económica por IT, así como la cuantía de las bases de cotización por las que deba cotizar la empresa, aun cuando no exista retribución, no deben comunicarse a través de los ficheros CRA. Tampoco se comunicará la prestación económica abonada a los trabajadores por los días que ésta es a cargo de la empresa, es decir, del cuarto al 15º día, si la prestación deriva de contingencias comunes. Y también las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión de la seguridad social, asumiendo directamente el pago de la prestación económica de la IT derivada de contingencias comunes o accidente no laboral, al igual que el resto de empresas, no deben comunicar el importe de la prestación abonada en el fichero CRA. Bien, el indicativo de actuación. ¿Qué ocurre cuando ustedes tienen que presentar de nuevo un fichero CRA que ya presentaron en su momento? Bien, existen tres tipos de valores: la M de modificación, la B de baja o eliminación y la C de complemento. ¿Cuándo van a utilizar la M de modificación?
Pues en este caso permite modificar el importe remitido previamente, es decir, anteriormente, a través de otros ficheros CRA. Su anotación implicará la sustitución del importe existente hasta ese momento, consecuencia del envío originario, el anterior, y en su caso de los complementarios que haya enviado, por el nuevo importe comunicado en este fichero con el valor M. Si ponen la B de baja o eliminación, su anotación implicará dejar el concepto retributivo abonado sin contenido. Y la C de complemento permite complementar el importe o el acumulado de los importes comunicados previamente. Su anotación implicará el incremento del importe existente en este fichero hasta ese momento con el nuevo comunicado. De tal forma que el importe resultante en el correspondiente concepto retributivo abonado será la suma de ambos. Una aclaración. El valor B, a la hora de rectificar los envíos, se olvidan de informar el valor B en aquellos conceptos que se desea anular. Es decir, si ustedes quieren anular un concepto retributivo, tienen que informar obligatoriamente la B en ese concepto. Y una importante aclaración, el valor M y el valor C. M de modificación, C de complemento. Lo más sencillo para modificar un importe es no utilizar ninguno de estos valores. Se debe realizar un nuevo envío con los importes y o conceptos correctos y con ello será suficiente. El nuevo envío sustituirá al anterior. No indicar ningún valor se asimila a informar el valor M. Conceptos negativos. Para finalizar, indicarles que los importes negativos que se puedan producir en un determinado mes en la nómina de una persona debido a sanciones, absentismo, etc., no se tiene que indicar en el fichero CRA. Deberán informar el concepto correspondiente, en el concepto correspondiente la cantidad percibida por dicha persona, pero no existe un concepto retributivo abonado negativo. Esto no existe. Bien, y para finalizar les dejo esta pantalla sobre la base de cotización en relación a la remuneración total. Bien, espero que haya sido de su interés este tutorial y reciban un saludo.